Ya estamos con David Galeano, de Escritor Oroga. David, Carlos Martini de Radio Cáritas, saludos, buenos días. Sí, buen día, Carlos. Un saludo para vos y para la audiencia de Radio Cáritas. ¿Ustedes tienen un pronunciamiento, David? Así mismo, Carlos, es con respecto a la serie de desalojos y de grabaciones que por distintos motivos se vienen llevando a cabo a lo largo, sobre todo de la región oriental, en la zona alto paranaicana y de Yuyú, contra los nativos, contra los indígenas, Carlos. Tomando el caso particular de la comunidad Cerrito, la última, que en este caso fue desalojada de su territorio ancestral días pasados. ¿Y ustedes qué plantean, David? Y sobre todo en este caso, por parte de las autoridades nacionales, la atención que los pueblos indígenas se merecen. Tanto tiempo llevan postergados, discriminados, y esta cuestión que se hizo muy frecuente de los desalojos por parte de grandes y poderosos terratenientes, ya paraguayos, ya brasileños, que están allí en la frontera. Eso requiere una solución inmediata. Estamos hablando de familias enteras, ancianos, niños, adultos, jóvenes, que han sido directamente tirados a la calle y sin nada. Nosotros exigimos en este caso la reposición de estos hermanos indígenas en sus territorios, el resarcimiento económico por daños y perjuicios, y en este caso que los responsables, los culpables de todo esto, pues vayan a parar a la cárcel, Carlos. Hay una cantidad importante de comunidades indígenas que están en sitios que solamente les falta la titulación, pero no les dan los títulos. Así mismo, Carlos, y así como mencionaste, y como bien decías, son 400 órdenes de desalojo que están en curso. En esa situación, de aquí a corto tiempo, si esto no se para, vamos a tener una cantidad impresionante de indígenas y de seres humanos, sobre todas las cosas, en la calle, mendigando en situaciones peores de las que en este momento se encuentran, sin un lugar donde vivir, sin las condiciones básicas de vida. Imagínate lo que significa para ellos en este momento el tener que ser desalojados, sus templos, que son los sitios sagrados que tienen, pero hace tanto tiempo, han sido totalmente destrozados por quienes han ido en este caso a desalojarlos, sus viviendas, sus cultivos, Carlos, ¿verdad? Uno ve imágenes desgarradoras, madres, abuelos, abuelas llorando, niños, al ver que todo ese mundo que ellos fueron creando y en el cual vivieron todo este tiempo, prácticamente no quedó nada en pie, Carlos, destrozado. Es terrible la situación. Nosotros que estamos acá probablemente por aquello de la distancia y por no tener una forma de aproximación hacia ellos, ni idea tenemos de lo que están pasando. Por eso insisto, Carlos, y te doy toda la razón en ese punto que estabas mencionando, que al desalojarlos de esas propiedades por no tener títulos, lo que se está haciendo prácticamente, escuché, estabas mencionando el tema de la peste bubónica. Bueno, los desalojos son como la peste bubónica para ellos, Carlos. Lastimosamente es así. David, como siempre, muy amable con Radio Cáritas, un saludo. Igualmente, Carlos, un saludo a los oyentes también. David Galeano, de Escritor Oroga.